Hola, bueno, vamos a resolver otro final de biofísica del CBC. Es un final también es de diciembre, del primer llamado de diciembre del 2022. Bueno, el primer problema es un problema sobre trabajo y energía. Dice que un hombre empuja una caja de 10 kilogramos, una distancia de 5 metros, a lo largo de una superficie horizontal, aplicando una fuerza que va a ser paralela al plano, o sea, una fuerza horizontal de 35 newton, o sea, aplicamos acá una fuerza de 35 newton, y me dice que hay fuerza de rozamiento. También podemos marcar, acá vamos a tener el peso de la caja y la reacción del plano de apoyo, o sea, la normal. Es decir, que tenemos la fuerza, una fuerza de rozamiento, el peso y tenemos la normal. La caja parte del reposo y el trayecto es un trayecto de 5 metros. Bueno, las dos fuerzas que van a, digamos, interactuando, van a producir el movimiento, son la fuerza aplicada sobre la caja y la fuerza de rozamiento. La fuerza resultante va a ser igual a la fuerza menos la fuerza de roce. O sea que vamos a tener 35 newton menos 20 newton, 15 newton. ¿Sí? Bueno, recordemos que el trabajo de la fuerza resultante va a ser igual a la variación de energía cinética, que por otro lado es igual a la variación de energía mecánica, ya que como el plano es horizontal, la energía potencial gravitatoria no va a variar, ¿sí? Así que, bueno, y este trabajo va a ser igual a la fuerza resultante por el desplazamiento, ¿sí? Que sería de 5 metros, como me dice. Así que vamos a tener una fuerza de 15 newton multiplicada por 5 metros, esto nos da 75 joules. Quiere decir que la energía cinética y la energía mecánica también aumentan en 75 joules, por lo tanto la correcta es la que marcaron. La caja aumenta su energía cinética en 75 joules. Vean las restantes, por ejemplo, cómo podemos ir descartando. La caja aumenta su energía potencial. La energía potencial no puede variar porque el plano es horizontal, no hay cambios de altura. Conserva la energía mecánica, no, porque para eso la fuerza resultante debería ser igual a 0. El trabajo total es nulo, por la misma razón es falso. El trabajo de la fuerza con que empuja la caja es de 50 joules. No, vean que tenemos una fuerza de 35 newton y el trabajo 35 por 5 son 175 joules, así que esa es falsa. El trabajo de la fuerza normal, la normal es perpendicular a la trayectoria, por lo tanto no realiza ningún tipo de trabajo. Bueno, pasamos al problema número 2. El 2 es un problema de hidrodinámica. Dice que un fluido ideal e incompresible viaja a 10 centímetros por segundo por un tubo horizontal de sección circular de 1 centímetro de radio, ¿sí? En régimen estacionario. Luego el tubo se ramifica, no sabemos en cuántas ramificaciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El tubo, digamos, el conducto principal, por donde viaja a 10 centímetros por segundo, tiene un radio de 1 centímetro. Y luego se ramifica en N tubos horizontales que tienen 0,5 centímetros cada uno de radio. En cada uno de esos la velocidad del fluido es de 2,5 centímetros por segundo. Entonces, el valor de N, bueno, muy simple, como el caudal en el conducto principal, vamos a poner, es igual a N por el caudal en cada ramificación, vamos a tener entonces que la velocidad en el conducto principal, yo la pongo como V sub 0, por la sección, que sería pi por el radio al cuadrado, vamos a poner 1 centímetro,
elevado al cuadrado es igual a n por la velocidad en cada ramificación por pi por el radio de cada ramificación, que es de 0,5 centímetros al cuadrado. Bueno, el número pi puede desaparecer, entonces tengo acá una velocidad de 10 centímetros por segundo por un centímetro cuadrado igual a n, y acá tengo en las ramas una velocidad de 2,5 centímetros sobre segundo y 0,5 al cuadrado, 0,25 centímetros cuadrados. Bueno, las unidades pueden desaparecer, acá centímetro cuadrado también se va y queda 10 dividido 2,5 dividido 0,25 igual a n, y esto nos da 10 dividido 0,625, que sería 16, es el número de ramificaciones, así que la correcta es no la que marcaron, sino la que decía 16. Pasamos al 3. Bueno, el 3 dice, dos tubos de resistencias hidrodinámicas idénticas, RP cada uno, son conectadas en paralelo a una bomba que mantiene una diferencia de presión delta P entre la entrada y la salida de la bomba. Por ambos tubos circula un caudal total Q, es decir, que por cada tubo circula Q sobre 2. Luego se reemplazan dichos tubos por otros dos iguales entre sí de resistencia hidrodinámica RS, cada uno, pero ahora conectados en serie. Si se desea mantener el mismo caudal total Q y la misma diferencia de presión en la bomba, la relación entre RP y RS tiene que ser, bueno, acá vamos a tener que, como el caudal en paralelo, vamos a ponerle RP, va a ser igual al caudal de las resistencias conectadas en serie. Pero el caudal es igual a la diferencia de presión por la resistencia total en paralelo, y esto va a ser igual a la diferencia de presión por la resistencia total cuando se conectan en serie. Me dicen que se va a mantener la misma diferencia de presión, así que la puedo eliminar y tenemos esta relación. La resistencia total en paralelo sería 1 sobre RP más 1 sobre RP a la menos 1, mientras que la resistencia total en serie sería RS más RS. Acá al operar me queda 2 sobre RP elevado a la menos 1, 1/2 de RP igual a 2 RS. Por lo tanto, RP es igual a 2 RS multiplicado por 2, y esto nos daría 4 RS es cada resistencia en paralelo. Esa sería la opción correcta. Bien, pasamos ahora al problema siguiente, al 4. Bueno, el 3 dice, dos tubos de resistencias hidrodinámicas idénticas, RP cada uno, son conectados en paralelo a una bomba que mantiene una diferencia de presión delta P entre la entrada y la salida de la bomba. Por ambos tubos circula un caudal total Q, es decir, que por cada tubo circula un caudal Q sobre 2. Luego se reemplazan dichos tubos por otros dos iguales entre sí de resistencia hidrodinámica RS cada uno, pero ahora conectados en serie. Si se desea mantener el mismo caudal Q y la misma diferencia de presión delta P en la bomba, la relación entre RP y RS será, bueno, tenemos que tener en cuenta que el caudal del conjunto de resistencias conectadas en paralelo es igual al caudal cuando se conectan las resistencias en serie. El caudal es la diferencia de presión por la resistencia total en paralelo, y esto
igual a la diferencia de presión por la resistencia total en serie. La diferencia de presión es la misma, así que la resistencia total en paralelo va a ser 1 sobre RP más 1 sobre RP elevado a la menos 1. Y cuando las que se conectan en serie va a ser RS, suma directa más RS. Acá me queda 2 sobre RP a la menos 1, un medio de RP igual a 2 RS. Por lo tanto, RP va a ser igual a 2 RS multiplicado por 2. Así que RP es 4 RS y esa sería la relación. Buscamos acá la opción RP 4 RS y pasamos al problema número 4. Un recipiente abierto a la atmósfera contiene un líquido desconocido. La presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, es decir, esa va a ser la presión en la superficie libre del líquido, y la presión absoluta en el líquido a 60 centímetros de profundidad es de 787 milímetros de mercurio. Bueno, la densidad del líquido es aproximadamente, averiguamos la presión manométrica o hidrostática como la diferencia de presión a 60 centímetros de profundidad menos la presión en la superficie libre, así que vamos a tener 787 milímetros de mercurio menos 760 milímetros de mercurio, estos son 27 milímetros de mercurio, ¿sí? Bueno, a esto lo podemos dividir por 760 y lo vamos a tener en atmósferas 0,0355 atmósferas. Y ahora lo vamos a multiplicar por 100.300 y nos va a dar 3.598,8 pascales. Bueno, con esto ya ahora podemos averiguar la densidad del líquido, porque tenemos la presión manométrica, como la presión manométrica va a ser igual a la densidad por la gravedad por la profundidad, vamos a tener que 3.598,8 pascales dividido, vamos a redondear G a 10 metros sobre segundos cuadrados, y la altura de 0,6 metros nos va a dar la densidad del líquido, que sería de aproximadamente 599,8, vamos a redondear a 600 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Esta sería la densidad. Como todas las opciones están en gramos sobre centímetros cúbicos, dividimos ahora por 1000 y vamos a tener 0,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Esa va a ser la densidad aproximada del líquido, así que esa sí coincide con la que había marcado. Pasamos al problema número 5. Se trata de un problema de transmisión del calor, donde vamos a aplicar la ley de Fourier. Un local comercial se calefacciona mediante una estufa de 17.280 kilocalorías por hora de potencia calórica. El local posee una vidriera de 5 metros de ancho, 2 metros de altura y 10 milímetros de espesor, y se desprecia transmisión del calor a través del techo, del piso y las paredes. La temperatura exterior es de 3 grados Celsius y cuando el calor fluye en régimen estacionario, la temperatura interior del local será de, y bueno, hay que averiguarlo, pero nos da como dato adicional la conductibilidad del vidrio en calorías metro segundo Kelvin. Bueno, en primer lugar, la potencia calórica es 17.280 kilocalorías por hora. Kilocalorías por hora.
Bueno, tenemos que esto, si nosotros lo multiplicamos por 1000 y lo dividimos por 3600, nos va a dar 4800 calorías por segundo. Bueno, tenemos entonces 48.000 calorías por segundo, pero la potencia es el coeficiente de conductibilidad por el área, por la temperatura interior, que es la que tengo que averiguar, que es la temperatura mayor, por la temperatura exterior, que conozco, dividido por el espesor. Bueno, vamos a despejar la temperatura inicial. Para eso, 4.800 calorías por segundo multiplicadas por el espesor dividido por el área por la constante K de conductibilidad, y vamos a pasar sumando a todo esto la temperatura exterior, y eso me va a llevar a la temperatura interior. Bueno, el espesor es de 10 milímetros, o sea que voy a tener 4.800 por 0,01. Bueno, todo esto me va a dar en Celsius, ¿no? Dividido el área sería, es de 5 por 2, o sea, 5 por 2, 10 metros cuadrados, y el coeficiente es de 0,24. A todo esto le voy a sumar la temperatura externa, que es de 3 grados Celsius, para tener la temperatura interna. Así que vamos a hacer 4.800 por 0,01 dividido 2,4, y esto nos da 20 grados Celsius más 3 grados Celsius, 23 grados Celsius es la temperatura en el interior del local. 23 grados, la correcta es esta, 23 grados Celsius. Pasamos al problema 6. Bueno, el 6 es un problema de termodinámica. Dice que un gas realiza un ciclo reversible ABCDA, indicado en la figura. Se sabe que en el proceso ABCD el gas entrega un calor de 500 joules. Entonces, en el proceso de A, el gas, bueno, tenemos que averiguarlo. Vamos a tratar de hacer un esquema. Bueno, tenemos, en primer lugar, vamos de A a B, de B a C, de C a D, de D a A, y completamos el ciclo A, B, C, D, A. Bueno, y vamos a utilizar el primer principio de la termodinámica. Sabemos que la cantidad de calor es igual al trabajo más la variación de energía interna. Cantidad de calor igual a trabajo más variación de energía interna. Bueno, vamos a completar primero lo que podemos completar sin hacer ningún tipo de cálculos. Bien. En primer lugar, entre A y B no hay trabajo, y lo mismo ocurre de D a C, ya que el volumen se mantiene constante. O sea, de C a D, perdón. De C a D, cero trabajo. La variación de energía interna para todo el ciclo va a ser igual a 0. Bueno, y la cantidad de calor, vamos a averiguar el trabajo en B a C. De B a C hay una expansión, y va a ser la presión por el volumen en C menos el volumen en B. Así que 50 kilopascales. En C el volumen es de 3,5 menos 1, 2,5 litros, y esto me da 125 joules.
es lo que tengo de B a C, 125 joules. Y después el trabajo de D a A, también voy a hacer la presión por el volumen en A menos el volumen en D. Bueno, la presión ahora es mayor, es una presión de 125 kilopascales y el volumen en A es de 1 menos 3,5 menos 2,5 y esto me da 125 por menos 2,5 sería menos 312,5 menos 312,5 joules. Y esto es lo que colocamos acá, 312,5 joules. Bueno, por lo tanto, sumamos la columna para tener el trabajo total del ciclo, le sumamos 125 y obtenemos menos 187,5. Menos 187,5 joules. Bueno, ahora, el trabajo, la cantidad de calor en el ciclo A, B, C, D, A, se podría descomponer y considerar la cantidad de calor intercambiada en A, B, C, D, A, más el calor de DA, que es el que tenemos que averiguar. Bueno, pero acá sabemos que para el ciclo es menos 187,5 joules. Y acá me están diciendo que el trabajo dice que cede 500 joules. O sea que va a ser negativo, menos 500 joules, más la cantidad de calor entre D y A. Así que sería menos 187,5 joules más 500 joules, y esto me da 312,5 joules es el calor que absorbe, porque da positivo, está tomando calor, 312,5 en evolución de recibe, se está recibiendo 312,5 joules en forma de calor. Pasamos al siguiente problema, el número 7. Bien, el 7 es un problema de una máquina térmica que dice que absorbe en cada ciclo 2000 joules en forma de calor de una fuente que se encuentra a 400 Kelvin y entrega un trabajo de 500 joules por ciclo. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser la temperatura de la fuente fría para que la máquina no contradiga ninguno de los principios termodinámicos? Bueno, el primer principio se va a cumplir sí o sí porque la cantidad de calor de la fuente caliente tiene que ser igual al trabajo más la cantidad de calor de la fuente fría. Como esta no me la dan, puede tomar cualquier valor, así que despejamos 2000 joules, el trabajo es de 500 joules y el calor que le transfiere a la fuente fría va a ser de 1500 joules. De manera que esto garantiza, digamos, el primer principio. El segundo principio establece que la entropía tiene que ser en cada ciclo mayor o igual que 0. Igual a 0 si se tratara de una máquina ideal, de un proceso reversible, y mayor que 0 si fuera un proceso, digamos, irreversible. La variación de entropía tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, por lo tanto, la cantidad de calor de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente tiene que ser mayor o igual que la cantidad de calor de la fuente caliente sobre la temperatura de la fuente caliente. Acá es temperatura de la fuente fría. Bueno, por lo tanto, 1500 joules sobre la temperatura de la fuente fría tiene que ser mayor o igual
que 2000 joules sobre la temperatura de la fuente caliente, que es de 400 Kelvin. Bueno, esto me da entonces 1500 mayor o igual que, esto da 5 por la temperatura de la fuente fría, así que 1500 dividido 5 es mayor o igual que la temperatura de la fuente fría, o sea 300 Kelvin mayor o igual que la temperatura de la fuente fría, o sea que la temperatura de la fuente fría tiene que ser menor o igual a 300 grados Kelvin. Bueno, buscamos cuál de las opciones cumple con esa condición y vemos que la única es la que me dice que la temperatura de la fuente fría es de 250 Kelvin, o sea que todas las demás opciones están por arriba de los 300. Si ocurriera eso, la máquina contradice el segundo principio de la termodinámica. Pasamos al problema 8. Dice, en la figura se muestra el gráfico de velocidad en función del tiempo de un ascensor que parte del reposo desde la planta baja de un edificio hacia arriba, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta. Bueno, vemos en el gráfico que tengo 3 tramos, 1, 2, 3. Podemos ver también que el gráfico nunca atraviesa la línea del tiempo, por lo tanto el ascensor sube durante todo el tiempo, no cambia nunca el sentido del movimiento, va siempre hacia arriba, y en el primer tramo, donde tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo hace con una aceleración que sería variación de la velocidad respecto a la variación de tiempo. La velocidad aumenta en 2 metros por segundo en un segundo, o sea que tiene 2 metros sobre segundos cuadrados. En el segundo tramo vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí?, con una velocidad constante de 2 metros por segundo. Y en el tercer tramo tengo nuevamente un movimiento uniformemente variado con una aceleración donde la velocidad disminuye en 2 metros sobre segundos en el lapso de 2 segundos, o sea que frena con una aceleración de menos 1 metro sobre segundo cuadrado. Bueno, dice que la distancia que recorre entre t igual 0 y t igual 1 segundo es mayor que la que recorre entre t igual 4 y t igual 0,6. No, es menor porque nosotros podemos identificar el desplazamiento con el área. Vean que el triángulo que queda formado en el primer intervalo, entre 0 y 1, tiene menor área que el triángulo entre 4 y 6. Por lo tanto, es lo contrario, no es mayor sino menor, así que la primera opción no es verdadera. En t igual 6 está en planta baja, no, dijimos que nunca paró de subir. La aceleración en t igual 5 es igual a la aceleración, en t igual 0,5 es igual a la aceleración en t igual 5, ¿no? O sea, las calculamos y vimos que no. En t igual 3 segundos el ascensor está en reposo, ¿no? A los 3 segundos tiene una velocidad de 2 metros por segundo. La aceleración en t igual 0,5 es de 2 metros sobre segundos cuadrados. Sí, entre 0 y 1 la aceleración es de 2 metros sobre segundos cuadrados, por lo tanto esa es correcta. Y la otra es falsa porque dice que en t igual 5 la aceleración es nula, y ya vimos que ahí está valiendo menos 1 metro sobre segundo cuadrado. Así que la correcta es la aceleración en t igual 0,5 segundos es 2 metros sobre segundos. Pasamos al problema 9. Bueno, el 9 dice, a un libro de masa 500 gramos que está inicialmente quieto, apoyado sobre una mesa horizontal sin rozamiento, se le aplica una fuerza constante de 2 newton paralela a la mesa. Mientras está aplicada esta fuerza, ¿cuál de las afirmaciones es correcta? Bueno, podemos hacer un diagrama de cuerpo libre donde tenemos la fuerza, el peso, la normal,
No hay rozamiento, así que la única fuerza no conservativa es la fuerza F, y esa fuerza tiene que ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza la tengo, vale 2 newton, la masa es de 0,5 kilos, o sea que 2 newton dividido 0,5 kilogramos nos da una aceleración de 4 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? O sea que va a aumentar la velocidad a razón de 4 metros por segundo en cada segundo. La primera afirmación dice: el libro se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado con una aceleración. Bueno, está mal el valor de la aceleración, me dice que vale 10 y averiguamos que vale 4. El libro se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado y su velocidad aumenta a razón de 4 metros por segundo en cada segundo. Bueno, es lo que acabamos de averiguar, esa es correcta. El libro se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado con una aceleración de 0,004, esa es incorrecta, está mal la aceleración. La otra dice que no se mueve porque la fuerza aplicada es menor que el peso, no tiene nada que ver, o sea que no hay rozamiento, así que se va a mover por más pequeña que sea la fuerza. El libro se mueve con movimiento rectilíneo uniforme porque la fuerza aplicada es constante, ¿no? Va a tener una aceleración, no tiene movimiento uniforme. El libro no se mueve porque la acción de una fuerza se opone a una reacción. Bueno, no, acá no hay ninguna reacción, por lo tanto la única correcta es la segunda. Pasamos al problema número 10. El 10, un problema de electrostática. Dice: se coloca una carga puntual de valor 2 coulomb a 3 metros de un plano infinito cargado con densidad superficial uniforme de carga positiva. En esa ubicación la carga experimenta una fuerza de 0,5 newton. Entonces se verifica que si se ubicara la carga a 6 metros, bueno, el campo eléctrico es uniforme, o sea que la intensidad del campo va a ser la misma, no importa si estoy a 3 metros o a 6 metros, y eso lo puedo calcular porque conozco la fuerza y conozco la carga, o sea que la intensidad del campo, que va a ser la misma, va a ser igual a 0,5 newton dividido 2 coulomb, 0,25 newton sobre coulomb, y en ningún lado me da ese valor para el campo, que dijimos por ser uniforme va a tener el mismo valor en cualquier posición, ¿no? Bueno, y respecto a la fuerza también, porque la carga no cambia, o sea, la fuerza va a ser igual a la intensidad de campo multiplicada por la carga, pero lo mismo, porque si tengo 0,25 newton sobre coulomb y la carga es de 2 coulomb, me queda que la fuerza va a seguir siendo la misma, 0,5 newton, ¿sí? Sin importar la distancia. La correcta es la última, 0,5 newton. Bueno, pasamos al anteúltimo problema de este final de diciembre 2022. El 11 dice que se tiene un capacitor plano de placas paralelas con vacío entre las placas de 10 milifaradios de capacidad conectado a una fuente de 50 voltios. ¿Con cuál de estas opciones puede lograrse duplicar la capacidad del mismo? Bueno, recordemos que en función de las dimensiones, la capacidad es igual a epsilon 0 por el dieléctrico, epsilon r, por el área de las placas dividido la distancia entre las mismas. Entonces, para duplicar la capacidad hay varias posibilidades. Una, por ejemplo, colocar un dieléctrico de epsilon r igual a 3. Otra opción, de epsilon r igual a 2. O sea que quiero duplicar. Duplicar el área de las placas y después
Bueno, si quiero duplicar, como está dividiendo la distancia entre placas, reducir a la mitad la distancia en las placas. La distancia entre las placas. Bueno, vamos a ver si aparece en esta opción, si no, cambiando las fuentes, separar las placas hasta el doble de la distancia inicial, no, las tendría que acercar, cambiando las fuentes por otra de 25, conectando la segunda fuente, estas las tenemos que analizar, acercando sus placas, bueno, pero acá sabemos que una de las opciones, reducir a la mitad la distancia entre placas, está entre las posibles, así que esa es la correcta. Agregando un capacitor, bueno, todas esas habría que chequearlas, pero de todas maneras, como solamente una es correcta, y ya descubrimos una que habíamos anticipado, haciendo el análisis, cambiando cosas, digamos, del capacitor, sin agregar nada extra, acá esa es la opción válida. Pasamos al último problema, el problema número 12. Bueno, el último dice, la llave L del circuito de las figuras puede moverse para hacer contacto en 1 o en 2. Se sabe que con la llave en 1 el amperímetro indica 0,5 amperes, entonces con la llave en 2 la diferencia de potencial sobre la resistencia de 30 ohm es, bueno, vamos a averiguar primero con la llave en 1, o sea, llave en 1, bueno, queda un circuito, cerramos ahí, con la llave en 1, queda desactivada la resistencia de 30 y paso a tener una R total que sería 10 ohm más 10 ohm, 20 ohm. Bueno, y entonces delta B total de la fuente va a ser igual a la intensidad, lo que indica en amperímetros, o sea que como están en serie tienen la misma intensidad, esa es la intensidad total que va a valer 0,5 por la R total, o sea que 0,5 amperes por 20, 10 voltios. Bueno, ahora trabajamos con la llave en 2, donde ahora la R total queda, digamos, desactivado esto y se conecta acá el circuito, o sea, esta queda fuera de acción, y la R total sería 30 más 10, 40 ohm. ¿Sí? Como tengo la fuente, la intensidad total va a ser igual a va a ser la misma, digamos, en las dos resistencias, y va a ser igual a delta B, que ya averiguamos, dividido 40 ohm, o sea, 10 voltios dividido 40 ohm, 0,25 amperes. Entonces, en la resistencia de 30, en esta resistencia R, vamos a ponerle Rx, bueno, delta B para esa resistencia va a ser la intensidad, que es igual a la total, por Rx, o sea que voy a hacer 0,25 amperes por 30 ohm, y esto me da 7,5 voltios, y la correcta es esta. Bueno, algunos van a estar rindiendo el final, próxima oportunidad, el día 10 de marzo del 2023. Bueno, suerte a todos los que se presenten en ese final. Si alguien tiene consultas, quiere enviar algún problema, puede contactar con Centro de Estudios GR, vía WhatsApp o a través del mail. Puede encontrar la información y los datos de contacto en la información de este canal. Gracias y hasta próximos videos.